Ahora que ya tenemos prácticamente las funciones de transferencia del proceso, seguimos ahora a analizar los otros tres elementos del lazo de control. Entonces, insertamos un cuadro de texto para empezar a hacer ese análisis. Entonces, empezamos. El termopar tipo J tiene una constante de tiempo de 0.75 minutos y rango de operación de 13.4 miliamperios a 6.7 miliamperios para 200 a 100 Fahrenheit. Es decir, prácticamente se nos está diciendo que tiene un rango de operación y estos rangos de operación o una serie de datos de operación para cada uno de ellos nos está dando unas relaciones para calcular la constante de estado estable del elemento. Y como solo se nos dice que tiene una constante de tiempo y no se nos habla de los coeficientes de amortiguamiento, sabemos que este termopar es de primer orden. También, suponiendo y como no se nos dice el diseño, tampoco trabaja como en un termopozo, por lo tanto sí es un sistema de primer orden. Entonces ponemos elemento de medición que va a ser un termopar tipo J e insertamos la función de transferencia. Insertamos una ecuación y ya sabemos por los datos que nos están dando, ya sabemos que la temperatura medida va a estar en miliamperios como una señal y la temperatura, que sería la temperatura de salida del jugo, es la temperatura que está en Fahrenheit. Por lo tanto, nuestra salida en el termopar tiene que ser la temperatura medida, como lo vimos en la teoría de los elementos de medición. Y nuestra entrada tiene que ser, en este caso, como un elemento de medición, la variable de control, que sería la temperatura de salida del jugo, la temperatura 2. Por lo tanto, esta temperatura medida va a ser una T2 medida. Y como ya sabemos que es un sistema de primer orden, lo que vamos a tener prácticamente es una constante de estado estable que la vamos a poder calcular con nuestros valores de operación, una constante de tiempo de medición, un tau m por S más 1. Ok, seguimos. La válvula de control tiene sensibilidad lineal, un corrido de su actuador de 40 segundos y tiene una constante de 1.652 libras por minuto por PSI. Es decir, que el elemento final de control, en este lazo cerrado, elemento final de control, es una válvula de control. Vamos a hacer el análisis. Vamos a insertar una ecuación y vamos a empezar. Como no se nos dice nada sobre ningún coeficiente de amortiguamiento, vamos a ver, o algún elemento que nos pueda decir eso, vamos a ver que la función de transferencia de la válvula es de primer orden. También tenemos la constante de tiempo, es decir, al ser de primer orden, lo que estamos eliminando es la cantidad de movimiento de la masa del actuador, ¿verdad? Como lo vimos en la teoría. También se nos dice que la sensibilidad es lineal, que esto sirve para calcular el KV, que ya nos lo dan acá, que es la relación directa de la carrera con lo que entrega de flujo. En este caso, ya viene dimensionado para flujo másico, es decir, que no tenemos que calcular su dimensión, porque ya nos da las libras masa por minuto que entrega por el cambio de presión en PSI que tenemos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la sensibilidad, ya que esta sensibilidad lineal
lógicamente en la lineal es directamente proporcional una de las otras en las fracciones, pero en la isoporcentual y en la de raíz cuadrada hay que encontrar cada una su ecuación y su proporcionalidad de una con la otra si se nos diese una ecuación para relacionar la presión con la posición de la válvula. Y nos da que dice que la corrida del actuador es de 40 segundos. La corrida del actuador tiene que ser prácticamente el tiempo que le toma, que está relacionada con la constante de tiempo de la válvula. Entonces, por ver la constante de estado estable que está en flujo másico por PSI, nosotros vamos a saber que la salida va a ser un flujo másico y por el PID tenemos que es el flujo másico del vapor. Vamos a copiar acá el flujo másico del vapor. Esa va a ser nuestra salida en la frecuencia, y nuestra entrada tiene que ser la acción del controlador, que por las unidades tiene que ser una caída de presión. Es decir, que es una válvula neumática. Y que ya sabemos por el análisis que hemos hecho que es de primer orden. Entonces, ella va a tener una constante de estado estable a la que le vamos a llamar KV. Y va a tener un tiempo, una constante de tiempo que va a ser tau V S más 1. Ok. Seguimos con el análisis. Dice, para el controlador los parámetros de ajuste es un tiempo de reset de 1.2 minutos, un tiempo de derivación del error de 0.8 minutos y una ganancia de 11.8 PSIA entre miliamperios. Prácticamente, si tenemos tres parámetros de ajuste, ya lo habíamos hablado en la teoría de controladores, que para tres parámetros de ajuste en un controlador es un controlador del tipo PID, ya que nos está hablando en este controlador que tenemos un tiempo de reset, un tiempo de desviación del error, que es el tiempo derivativo, y la ganancia, que es el cauce. Entonces tenemos que el controlador va a ser uno del tipo PID, con un algoritmo PID. Entonces vamos a insertar una ecuación y por las unidades de la ganancia sabemos que la salida va a ser la caída de presión y la entrada va a ser el error en miliamperios. Entonces, vamos a poner a la salida, que es la caída de presión, en la frecuencia, la caída de presión en la frecuencia de Laplace, y nuestra entrada va a ser el error que se calcula de la variable medida y la variable deseada, que sería la variable del set point. Y como ya sabemos, el algoritmo PID es de la siguiente manera, porque ya lo tenemos en cuenta en la teoría de controladores, cómo era su función de transferencia. Tenemos la siguiente función de transferencia, donde tenemos el tiempo integral, que va a ser tau i, que es el tiempo de reset, por S, más el tiempo de desviación del error, que sería el tiempo derivativo. Sería tau d por S. Y este sería la variable del controlador. Si miramos, ya terminamos. Lo único que nos queda es que se nos habló de coeficientes individuales de transferencia de calor, y lo que vamos a necesitar en el proceso es un coeficiente global. Por lo tanto, vamos a hacer la ecuación del coeficiente global, coeficiente
global. Vamos a darle un poco de formato, vamos a darle un espacio acá. Global de transferencia de calor. El coeficiente global de transferencia de calor. Entonces, como ya es sabida esta ecuación por la clase de operaciones unitarias 1, vamos a insertar una ecuación y vamos a decir que el coeficiente global de transferencia de calor va a ser igual a 1 sobre sus resistencias. Y si miramos, se nos habló que habían coeficientes individuales para el vapor y el jugo, 2 factores de ensuciamiento, y se nos da los datos arriba de la pared de la tubería. Por lo tanto, vamos a tener 5 resistencias. Entonces, vamos a comenzar. Y como está referido para la parte externa, vamos a empezar a construir esto. Y sería, primero, como está referido para el área externa, hay que hacer una relación de diámetro externo entre el diámetro de cada una de las capas de la resistencia. En este caso voy a empezar con las internas. Diámetro externo entre interno por el coeficiente de transferencia de calor de ensuciamiento, voy a trabajar, de la capa interna, es decir, del lado del jugo. Después le voy a sumar la otra resistencia, que solo voy a copiar acá, pegar, y en vez de ser de ensuciamiento, va a ser de la película del jugo. Después voy a sumar la resistencia para la pared, donde en vez de ser diámetro interno de la tubería, va a ser diámetro logarítmico medio. Acá iría la conductividad de la pared, conductividad térmica de la pared de la tubería, y el diámetro externo debería estar multiplicado por el espesor de la misma pared también. Por el espesor de la pared. Lo vamos a referir como XW. Y después ya solo nos quedaría las dos resistencias del lado externo. Que una de ellas es el coeficiente de transferencia el inverso del coeficiente de transferencia de calor individual del vapor, y le vamos a borrar la relación de diámetros porque nos quedaría diámetro externo entre diámetro externo, y le sumaríamos el factor de ensuciamiento, que es el inverso del coeficiente de transferencia de calor para el lado externo. Entonces tendríamos así todas las ecuaciones que vamos a utilizar en este problema. Las funciones de transferencia del proceso, las funciones de transferencia de cada uno de los componentes, y la ecuación del coeficiente global de transferencia de calor, que lo vamos a necesitar.